En vista de los recientes acontecimientos de mi ciudad y la situación política cada vez más tensa de mi país, en vísperas de elecciones presidenciales el próximo año, he decidido hacer este video para que reflexionemos un poco acerca de nuestra relación y nuestra responsabilidad con la política. Este video no busca hacer apología ni proselitismo político de ningún partido en particular, aunque algunos de ellos se alineen con mis convicciones personales. Este video busca invitarnos a reflexionar como cristianos y como ciudadanos acerca de algo de lo que no podemos escapar. La política es una realidad de nuestra cotidianidad, pero es importante entender cómo la abordemos, cómo nos acercamos a ella y cuál es su objetivo, su responsabilidad y su propósito. Este video es una invitación a pensar de manera crítica y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. La política, en su sentido más elemental, es el arte de vivir en comunidad, de organizar la vida en común. Aristóteles la definía como la forma más elevada de la vida humana, pues permite alcanzar el bien común. En su sentido original no es mala, sino necesaria. El problema radica cuando es secuestrada por el egoísmo para intereses particulares, el poder sin límites a costa de terribles injusticias o el fanatismo ideológico que destruye a sus opositores sin misericordia. Lamentablemente, parece ser improbable lograr escapar de esto, especialmente en Latinoamérica, algo que la historia ya nos ha mostrado. En pocas palabras, parece ser un mal necesario, una herramienta poderosa que siempre cae en malas manos. En la Biblia, Pablo habla en Romanos 13:1 que no hay autoridad si no es de parte de Dios. Esto sugiere que la política debe ser una herramienta de orden y justicia. Sin embargo, como toda estructura humana, está sujeta a la corrupción del pecado. San Agustín, en su texto Ciudad de Dios, distingue entre una ciudad celestial, dominada por el amor de Dios hasta el desprecio de sí, y una ciudad terrenal, dominada por el amor de sí, hasta el desprecio de Dios. Y así es, los seres humanos somos capaces de increíbles avances científicos y como humanidad, pero así también somos capaces de las atrocidades más inimaginables. Y cuando de poder se trata, siempre tendemos a la corrupción. Esto nos demuestra que hay algo dañado más profundo que la política en sí, y eso es el corazón humano. Sin embargo, seguimos poniendo nuestra confianza una y otra vez en instituciones, en sistemas y estructuras humanas, así como en los mismos humanos que las arman y las hacen, con la remota esperanza de que algún día ellos nos saquen de este desastre que somos nosotros. Cuando el problema radica en nosotros mismos, en nuestra forma de ver y tratar al prójimo, en nuestro respeto y amor por el otro, aun cuando piensa distinto. Ponemos nuestra confianza en estas estructuras y hombres a los cuales es más fácil echarles la culpa por las cosas que se están haciendo mal que hacernos responsables por lo que nosotros hemos hecho. Y convertimos la política en un medio, en una lucha militante por imponer nuestras propias creencias e ideologías, a costa de pasar por encima de quien sea si es necesario. Y esto de entrada ya nos descalifica para entender el propósito acerca de la política y cualquier discurso que nosotros digamos relacionado con ella, pues nuestra mirada está tan sesgada que incluso nos negamos a ver lo evidente. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Acaso eso es lo que entendemos de política? ¿Acaso no hay formas más trascendentales y significativas que simplemente discutir y utilizar adjetivos contra el que piensa diferente en las redes sociales? ¿De qué se trata todo esto? Jesús es una de las figuras influyentes y maravillosas más importantes de la historia. Incluso muchos acogen la figura de Jesús para sus propios movimientos políticos. Pero Jesús no hacía parte de ningún movimiento político. Atribuírselo es caer en un anacronismo absurdo e ignorante. Su misión era mucho más compleja, trascendental, profunda y eterna. Aunque su mensaje tuviera profundas implicaciones políticas y sociales, este no encajaba de ninguna manera en los moldes partidistas de su época. De hecho, en Juan 6:15, él rechaza ser coronado como rey, y en Mateo 23 denuncia las injusticias del poder y desafía estructuras de exclusión. No obstante, deja algo claro en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Esto no significa desinterés por el mundo, sino que su reino no operaba según la lógica de dominación del poder humano. Aunque su mensaje desde nuestros lentes puede parecernos social y político, su mensaje iba mucho más allá de lo natural y tocaba lo espiritual. Esto, claro, eventualmente en segundo lugar, impactaría de manera social y comunitaria a través de la iglesia primitiva, como una comunidad contracultural que incluso tenía la acogida de aquellos que no hacían parte de ella. Teólogos como Jürgen Moltmann destacan que el reino de Dios es una realidad presente que transforma la historia.
Jesús hace una política de su reino. Él denuncia, propone y transforma, sin aliarse con estructuras corruptas. Aunque lo que Jesús propone acerca de un reino de Dios acercándose, que parece simplemente un reino perfecto para lo que nosotros podríamos imaginarnos, para algunos pudiese parecer utópico, pero realmente muestra lo incapacitados que estamos nosotros para hacer solos las cosas de la manera correcta, que necesitamos algo que realmente cambie nuestra forma de pensar y sentir por el otro, un cambio más profundo, un cambio en el corazón que solo Dios puede hacer. Y ese, amigo mío, es el mensaje que Jesús trae. Pero somos tan orgullosos que nos cuesta admitir que algo debemos cambiar y que no podemos hacerlo solos. Así que, si quisiéramos decir que Jesús es de algún tipo de partido político, podemos estar absolutamente seguros que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a ser parte de ese partido político. Es más, todos haríamos parte del partido que estaría dispuesto a crucificarlo. Pero retomemos, ¿de qué se trata esto de la política y qué dicen algunos de los mayores pensadores de la historia? Platón dice que la política es el arte de gobernar con justicia, guiado por la filosofía del filósofo rey. Solo quien conoce el bien puede gobernar correctamente. Aristóteles, por su parte, dice que la política es la ciencia suprema, pues esta busca el bien común, y el hombre es un ser político por naturaleza, destinado a vivir en comunidad. San Agustín dice que la política terrenal debe subordinarse a la ciudad de Dios. El poder político es legítimo si sirve a la justicia divina. Tomás de Aquino dice que la política es parte del orden natural querido por Dios, que el gobernante debe buscar el bien común y actuar conforme a la ley natural. Maquiavelo, de manera muy diferente, dice que la política es el arte de conservar el poder, que es dado por la eficacia y astucia del gobernante. Bastante curioso. Hobbes dice que la política surge para evitar el caos del estado natural, donde el hombre es un lobo para el hombre, y que el soberano absoluto garantiza la paz. John Locke dice que la política está para proteger los derechos naturales del individuo, la vida, la libertad y la propiedad, y que el poder debe estar limitado y basado en el consentimiento. Jacques Rousseau dice que la política auténtica nace del contrato social, donde el pueblo soberano y la ley expresa la voluntad general. Immanuel Kant dice que la política debe estar guiada por principios morales universales, y la paz perpetua es posible si los estados se rigen por la razón y el derecho. Así vemos que la política no precisamente se limita a los partidos de alguna manera, sino que es algo mucho más amplio. Hannah Arendt decía que la práctica política no era algo individual, ni una estructura de poder o gobierno. Para ella, la política nace cuando las personas se relacionan en un espacio compartido, lo que ella llama el espacio intermedio. Un espacio no físico necesariamente, sino simbólico. Un espacio donde los seres humanos aparecen unos ante otros como iguales y diferentes, donde pueden actuar y hablar juntos. La política de esta manera se da en un actuar conjunto, es decir, en la acción entre personas libres que se reconocen mutuamente. No hay una política sin pluralidad, sin diferencia, sin esa interacción entre muchos. Aunque hoy reducimos a hacer política a saber de ella, a participar de ella en el hecho de hacer protestas, o cantar arengas, o recitar ideales económicos o estatales, o peor aún, tratar al contrario con adjetivos despectivos en redes sociales. Lo que cabe decir que es lo más bajo de hacer política hoy, pero siendo realistas, la política es algo muchísimo más complejo, pues es parte de esa misma complejidad humana que tiene un montón de matices. Tanto así que incluso aquellos que llamamos nosotros políticos, que reducen la política a un título o un salario, un desacuerdo o un partido, en contraste con un profesor que de corazón desea que sus estudiantes sean mejores ciudadanos para un mañana, capaces y motivados por un futuro mejor desde la educación, también hace política. Y esta puede incidir muchísimo más significativamente en el futuro de una comunidad. Así que hoy, a lo que se le llama política realmente no es política, y a lo que no quisiéramos llamarle política resulta muchas veces mejor definido como política. Así que sí, hay muchas mejores maneras de hacer política, y sí, todos tenemos tarde o temprano la oportunidad de hacerla, buena o mala, tristemente. En toda la complejidad de este concepto en el que podemos involucrar la educación, la enseñanza o el trabajo social, para los cristianos la política simplemente debe ser una forma de servir, nunca debe ser el centro ni donde nosotros debemos poner nuestras esperanzas. Como cristianos
cristianos fuimos redimidos para cosas mucho más grandes y trascendentales que simplemente hacer política. Sin embargo, llevados por nuestras ambiciones humanas, nuestro egoísmo y la presión cultural de un gran título, creemos que un cristiano en política puede ser lo más impactante y significativo que hay. ¡Ja! Charles Spurgeon decía que prefería ser un diácono que ser alcalde de Londres. Decía que no hay honor más grande que ser ministro de Cristo. Dietrich Bonhoeffer de manera más directa decía que la política no es el trabajo de un cristiano. John Piper dice que el llamado del cristiano no es conquistar el mundo por medios políticos, sino testificar del reino que no es de este mundo. Aunque claro, no quiere decir que un cristiano en el ámbito gubernamental o en el sistema político esté mal, pero nunca puede ser el centro de su llamado. Este ámbito incluso puede llegar a ser un riesgo enorme para su fe. Pero la herramienta política no se limita a eso. No se limita a estar en estos círculos políticos o gubernamentales. Un cristiano puede incidir en la política desde su comunidad, haciendo trabajo social, evangelizando, con su vocación en el arte, en la educación como docente, en la economía. Martin Luther King fue un ejemplo de esto. Él no fue un senador, pero transformó la política racial estadounidense con una visión cristiana del amor y la justicia. Uno de los grandes problemas en torno a la política y que evidencia lo involucrados que estamos en ella se presenta en lo que se conoce como la polarización. La polarización en torno a la política o la polarización política busca justamente eso, crear una división, crear bandos en los cuales no se pueda llegar de ninguna manera a discutir o a dialogar. Solo se busca fortalecer la división, hacer un énfasis en las diferencias, sin siquiera considerar lo que nos puede unir, el valor humano, la dignidad del otro, el bien común. Nos gusta muchas veces acogernos a una aparente lucha política de la figura de Jesús, pero olvidamos su principio político tal vez más básico. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esta separación, que detrás solo tiene intereses individualistas, genera los conflictos entre personas de una misma sociedad y nación, alimentándose del tribalismo ideológico, el miedo al otro y la idolatría de las ideas. Cuando la política se convierte en una religión fundamentalista, se destruye al hereje y al infiel y nos lleva a perder el valor del otro como imagen de Dios. Se cometen actos terribles y atroces como lo sucedido con Miguel Uribe, reduciendo al otro a simplemente un enemigo, un estorbo que debe ser silenciado, un voto o un medio para alcanzar algo, o de una manera más tenue, reduciendo al otro a los adjetivos despectivos que cada postura política acoge al respecto de su oposición. Nos deshumanizamos como sociedad, ya no vemos humanos sino enemigos y estilamos odio. El filósofo Emmanuel Levinas nos recuerda que el rostro del otro nos interpela éticamente, nos pregunta, obligándome a no reducirlo a una categoría, sino reconocer su dignidad. Para este filósofo, el rostro del otro rompe con toda pretensión de encasillar, de dominar, de totalizar. Es una aparición que me dice sin palabras, no me mates. Esa mirada, esa vulnerabilidad me obliga éticamente. No puedo ignorarla, no puedo reducirla a una idea, a una función, a un número. El otro es irreductible. Cuando olvidamos esto, incluso nuestros compatriotas parecen ser enemigos a los cuales debemos destruir. En estos escenarios de discusión política, formales o informales, surgen diferentes perfiles de personas, tanto en el ámbito cristiano como aquellos que no son creyentes, en la forma de discutir y abordar estos aspectos de nuestra realidad. Está el ciudadano no creyente, que nos instruye pero defiende con vehemencia su punto de vista. No conoce la profundidad de los hechos, no es crítico, no se preocupa por conocer la historia ni la profundidad ética de sus opiniones, pero la sostiene con pasión irracional. Se alimenta de cadenas de WhatsApp, memes ideológicos y eslogans de campaña. Difícilmente se encuentran argumentos sólidos y mucho más complicado es dialogar. No se mueve por la verdad, sino por la identidad grupal. Grita lo que cree que le da pertenencia, no lo que ha reflexionado. En este grupo encontramos muchos jóvenes y adolescentes llevados por su ímpetu, por su deseo de conocer y su deseo de pertenecer. También tenemos un perfil muy parecido, pero cristiano. El cristiano que no se instruye diligentemente ni en la cultura que la rodea, ni tampoco diligentemente en la escritura que dice profesar, ni en la cultura porque la tilda del diablo, ni en la Biblia porque la reduce a literalismos fuera de contexto. Así que rechaza todo el análisis cultural como una trampa mundana y tampoco profundiza en la Biblia más allá de versículos sueltos. Se convierte en un fundamentalista reactivo, incapaz de dialogar con el mundo ni de corregirse a sí mismo. Confunde convicción con terquedad y santidad con
ignorancia y sin embargo utiliza arbitrariamente un montón de pasajes para defender su punto sin analizarlos correctamente. El resultado es una fe desconectada tanto del cielo como de la tierra. Por otro lado, tenemos del lado de los no creyentes al ciudadano instruido, pero intransigente. Conoce datos, historia, tiene argumentos, pero ha cerrado toda puerta a la posibilidad de escuchar al otro. Es arrogante y su conocimiento ha dejado de ser una herramienta de comprensión para convertirse en una trinchera intelectual. En lugar de dialogar, disputa. En lugar de buscar el bien común, busca imponerse. Está más interesado en tener la razón que acercarse a la verdad. En el ámbito cristiano tenemos al indiferente, al apático, al que rehúsa involucrarse porque sabe que la política de alguna manera puede llegar a dividir. Sin embargo, aunque no participa en debates, tampoco evangeliza, no defiende valores en el ámbito público y tampoco actúa en lo social. Su cristianismo se limita a ir a la iglesia y regresar a la casa y seguir discutiendo durante la semana de las cosas más triviales. Sin embargo, este no es el llamado de Jesús. Este cristiano ha confundido la paz con la pasividad y la neutralidad con la piedad. También tenemos al cristiano que parece poner más su fe en los sistemas, estructuras o en las personas que en Dios mismo. Cuando éste participa en política de alguna manera, fácilmente negocia sus convicciones para ganar aprobación y, si está en mejores posiciones políticas, votos o mayor poder. Justifica lo injustificable si su candidato lo hace. Su lealtad está más con un partido que con el reino. Olvida que Jesús nunca se alió con ningún poder a costa de la verdad y que ningún César puede ocupar el lugar del Mesías. Por otro lado, está el más difícil de considerar muchas veces: el cristiano consciente, el cristiano responsable y diligente, aquel que cultiva su fe con profundidad, pero también se informa, estudia y analiza su entorno. Sabe que ser espiritual no es desconectarse del mundo, sino iluminarlo. Tiene un llamado a comunicarse con todos, aun con lo desafiante y difícil que pueda ser, con los sabios, los ignorantes, los violentos y los cínicos, con misericordia, amor y compasión. Incluso cuando sus interlocutores respondan con burla, dureza o desprecio, él es perspicaz y refleja el carácter de Cristo con sabiduría. No cede ante la presión, pero tampoco endurece su corazón. No es ingenuo, pero tampoco se vuelve amargo. Tiene una convicción firme y actúa con mansedumbre. Este perfil es el más difícil, porque no responde con superioridad o desprecio, sino con el carácter de Cristo, con amor, paciencia. Recuerda siempre lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, pero también revela madurez espiritual. La sabiduría cristiana no consiste solo en tener la razón, sino saber cómo tratar al otro con verdad y gracia a la vez. El poder de la verdad radica también en la forma en cómo se emplea. Otro de los grandes desafíos del pensamiento político y del pensamiento humano en general es el de ser objetivos, es aprender a luchar contra nuestros propios sesgos. Seamos realistas, la objetividad absoluta puede ser una búsqueda noble, pero la realidad es que todos miramos al mundo desde un lugar diferente. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestras heridas, temores y experiencias pueden llegar a moldear lo que consideramos que es verdad o justicia. El filósofo Thomas Kuhn señala que incluso en la ciencia, siendo el paradigma de la objetividad, los investigadores interpretan los datos desde un marco de referencia previamente aceptado. Lo mismo sucede en la política. Muchas veces no vemos lo que es, sino lo que confirma nuestras ideas. Por eso, muchas veces nuestros sesgos de confirmación no permiten que las verdades objetivas se puedan ver. Desde la psicología cognitiva, Daniel Kahneman explica que nuestra mente tiende a construir narrativas que sean coherentes, incluso con información incorrecta o incompleta, porque la coherencia nos da una sensación de seguridad y de control. Él explica cómo los sesgos de confirmación nos llevan a buscar información que refuerce nuestras ideas y creencias y desechemos aquella que la desafía. En el ámbito político y en una generación tan mediático como lo que vivimos hoy, es difícil llegar a ser objetivo, aunque las verdades estén ahí. Pero es que el problema no es solo intelectual, es espiritual. Jesús dijo: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A veces, aferrarnos con dientes y uñas a una idea falsa no siempre es por ignorancia, sino por comodidad, por orgullo o miedo a perder el control. La verdad nos expone, y muchos prefieren una mentira cómoda que una verdad transformadora. La historia y la teología cristiana demuestran que es posible y necesario levantar la voz contra la injusticia sin recurrir a la violencia ni a ser parte de un partido político. Jesús, los profetas y muchos más lo hicieron
sin escaños parlamentarios ni ejércitos, sino con una voz profética y compasiva. Levantar la voz desde una perspectiva cristiana debe ser profético, es decir, basado en la verdad revelada y no en ideologías humanas, pacífico, sin violencia, siguiendo el modelo del Jesucristo resucitado y no del guerrero vengador, encarnado, vívido, es decir, con hechos, no solo con discursos, y valiente, sin miedo a las consecuencias, pero con mansedumbre. En el siglo XX han existido diferentes ejemplos de esto. Martin Luther King, con su ejemplo pastoral no violento, Dietrich Bonhoeffer, que es un ejemplo de no reducir la fe a lo privado, sino vivirla con valentía en medio del conflicto. Bonhoeffer creía que la obediencia a Dios podía implicar la desobediencia al Estado cuando éste se convierte en un instrumento del mal. Por eso su vida encarna esta tensión entre la ética cristiana y la responsabilidad histórica. Desmond Tutu, pastor anglicano que denunció con firmeza desde el púlpito el apartheid. Los mismos profetas bíblicos confrontaban a los reyes no con ejércitos, sino con la contundencia de sus palabras. Todos estos modelos muestran que el cristiano está llamado a denunciar la injusticia con firmeza, pero de manera diferente. Ningún sistema humano es absoluto. La democracia, el capitalismo, el comunismo, el socialismo o cualquier sistema de gobierno, incluso por buenos que parezcan ser, todos son defectuosos. Y cuando se acogen sus ventajas, pero también sus desventajas. Por ello, ninguno de estos soluciona el problema más grande que tiene el ser humano. Ninguno de ellos puede redimir y establecer el reino de Dios en la tierra. Karl Barth afirmaba que el cristiano no espera la justicia de los sistemas, sino de Dios, y por esto puede juzgar cualquier estructura desde la palabra. Esto no significa indiferencia política, sino discernimiento. Se puede trabajar por una mejor sociedad sin idolatrar ninguna ideología. Aunque participamos y hacemos parte de sistemas políticos, no pongamos nuestra fe ni en las personas que los rigen, ni en estas mismas estructuras que parecen sostenerlos. Por otro lado, los cristianos no pueden encerrarse en burbujas espirituales, pero tampoco entregarse de ninguna manera a banderas ideológicas. No es posible ni coherente ser cristiano y adscribir a cualquier otra ideología que aparece en nuestra época. Por ello, tampoco podemos ser irresponsables en nuestra formación cultural y bíblica. Nuestra lealtad última es al reino de Dios, lo cual nos hace críticos, pero también responsables. Como decía Jeremías, busquen el bienestar de la ciudad y oren por ella al Señor. Esto implica no absolutizar ningún partido político, defender la dignidad de todo ser humano, incluso del adversario, denunciar la injusticia, venga de donde venga, y participar en la construcción del bien común desde nuestra vocación, estemos donde estemos. La política no es un campo ajeno a la fe cristiana, sino uno de sus campos de misión y de servicio. Pero ojo, no como activistas ciegos de una causa humana, sino como testigos del reino que ya ha comenzado. En medio del ruido de los discursos, las banderas y las trincheras, hace falta una voz que hable con verdad, humildad y compasión. Tal vez no para ganar debates, sino para recordar lo esencial, que el otro también es imagen de Dios. Déjame saber en los comentarios qué otro ejemplo conoces de cristianos haciendo política tal vez de manera indirecta, pero aportando y siendo luz a la sociedad en la que fuimos puestos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete y comparte para llegar a más personas. Mi nombre es Felipe, esto es Areópago 2.7 y nos vemos en un próximo video.